Una madre fue juzgada y maltratada, solo por haber tenido 3 hijas. Su esposo, Kyle, creía que sin un hijo varón, ella le había fallado como mujer y como esposa. Pero Emily encontró fuerza en lo que él más despreciaba, en sus hijas, y con una simple grabación cambió el rumbo de su destino. Y escuchen bien, el giro final fue tan inesperado que la justicia no solo venció, también dejó una lección imborrable. El polvo de la tarde se arremolinaba en Dry Creek como si el campo contuviera la respiración. En la cocina de la casa Walker, el reloj sobre el refrigerador insistía con un tic-tac que parecía más fuerte cada vez que el silencio se tensaba. Emily sostuvo a sus 3 niñas con un gesto sencillo, una mano en el hombro de Grace, otra en la espalda de June, una mirada a Lily, como si ese pequeño mapa de caricias fuera suficiente para mantener el mundo unido. Kyle, su esposo, cruzó el cuarto con pasos cortos, nerviosos, como quien busca algo que se le perdió y no sabe qué. El plato salió de su mano y se estrelló contra la pared. No fue estruendo, fue veredicto. 3 hijas, Emily, 3, dijo. Y en la pausa que siguió, se escuchó el zumbido de la fluorescente, un perro a lo lejos, la respiración contenida de las niñas. No era solo la frase, era la idea fija detrás de ella, ese cálculo frío que reducía una vida a un número. Emily no respondió, conocía ese guión, las facturas sobre la mesa, el polvo en las botas, las malas noticias del banco que llegaban como nubes. Kyle había aprendido desde niño que el futuro de un rancho se medía con reglas antiguas y que una familia debía ajustarse a ese molde. Nada excusaba su dureza, pero sí explicaba por qué la repetía como un eco ajeno. Él miró las paredes como si la casa lo estuviera traicionando. Ella miró a sus hijas como si fueran la razón de seguir en pie. Grace, la mayor, dio un paso hacia el fregadero, fingiendo buscar una toalla. Tenía 12 años y ya conocía los códigos de los adultos. Cuando el aire se vuelve denso, se ocupan las manos. June intentó doblar un mantel que no necesitaba doblarse. Lily, la menor, guardó silencio con una seriedad que no correspondía a su edad, los ojos redondos atentos a cada gesto de su madre. La cocina olía a leche tibia, a pan recién tostado, a un día que había empezado como tantos. Pero a ese aroma se pegaba algo más difícil de nombrar, la sensación de estar fallando una prueba invisible. Emily sintió el rubor en las mejillas sin lágrimas, la indignación en el pecho como un golpe seco. La ira llegó primero como un calor que subía desde el estómago, no una furia ruidosa, sino una línea clara que se dibujaba por dentro. Fue la ira de una madre que entiende, de una sola vez, que el miedo lleva demasiado tiempo sentado a la mesa. Del otro lado de la cerca, en la propiedad contigua, Austin Cole regresaba con el camión cargado de pacas. Había oído discusiones antes, tonos subidos, portazos, esa música disonante que un rancho sabe esconder. Esta vez distinguió otra nota, más fina, el sonido de la angustia cuando ya no busca convencer. Se detuvo sin pensarlo, apagó el motor y dejó que el silencio dijera lo que hacía falta. Kyle caminó hacia la puerta como si buscara aire, la cerró con un golpe que recorrió el corredor y salió al patio. Las niñas se miraron entre sí, un pequeño triángulo de ojos que pedían instrucciones. Emily respiró y le sonrió, con esa calma que inventan las madres. «Lávense las manos, voy por el pan que olvidé en el porche», dijo, y las 3 obedecieron con una rapidez casi coreografiada. Afuera, el sol ya empezaba a hundirse detrás de los álamos, y el establo lanzaba un olor dulce a heno. Emily no pensó en discursos ni en planes, pensó en pasos, uno luego otro. Al pasar junto a la puerta del granero, sintió el latido en la sien como un tambor. Se llevó la mano al labio, que dolía con esa punzada muda que deja cualquier choque contra lo inesperado. No quería dramatismos, quería aire. Austin estaba ahí, apoyado en la cerca, el sombrero echado hacia atrás. Tenía la mirada de quien ha visto demasiadas cosechas perderse y aún vuelve a sembrar. Había aprendido a leer los silencios de la gente. En el rostro de Emily vio algo más que cansancio. Vio la decisión naciendo, torpe, pero viva. No preguntó qué pasó, no necesitó un relato. Vio a una madre protegiendo a sus hijas con cada milímetro de su cuerpo.
Kyle, su esposo, preguntó con la voz baja, sin invadir. Sí, dijo ella, y se escuchó a sí misma como si hablara desde un cuarto vecino. Austin asintió despacio. Detrás de su calma había memoria, su hermana Hadley, esa tarde en que nadie supo cómo ofrecerle salida. El recuerdo le había enseñado que ayudar no es señalar defectos, es ofrecer una dirección. Miró el cielo que empezaba a volverse cobre y eligió con cuidado cada palabra. No quería sonar a héroe, ni a juez, ni a vecino curioso, solo a puerta entreabierta. Emily dijo al fin, «No tienes que explicar nada ahora mismo». Ella se cruzó los brazos, no para cerrarse, sino para sostenerse. El orgullo, ese que no es vanidad sino dignidad, se le acomodó en los hombros. Por dentro, la ira ya no era un incendio, era un faro. Vio con claridad que no podía permitir que las niñas aprendieran a disculparse por ser quienes eran. 3 hijas, 3 razones. Desde la casa llegó el sonido del grifo y risitas apagadas. Emily pensó en los desayunos de domingo, en los dibujos pegados en el refrigerador, en las botas pequeñas junto a la puerta. Pensó también en las noches donde la tensión ponía sombras más largas en el pasillo. En ese contraste, la ternura y el peso, encontró una certeza. No era una conclusión brillante, era la suma de muchos días. Austin, con el sombrero en la mano, dio un paso hacia el establo para no quedarse mirando de frente. Respetó la distancia. «Si necesitas mover el camión, yo te cubro con el mío», dijo, como si hablaran de ganado y no de decisiones profundas. Era su forma de decir, hay espacio, hay ruta. Emily miró hacia la ventana de la cocina, entre las cortinas el brillo del reloj. De pronto, le pareció escuchar la propia voz en otro tiempo, jovencísima, diciendo que las cosas iban a mejorar con la próxima temporada, con el próximo cheque, con la próxima buena noticia. Había esperado demasiado la siguiente vez. La ira, mansa y clara, le dijo que la siguiente vez ya no era un plan, sino un ancla. No buscó dramatizar. En un movimiento simple, se recogió el cabello, respiró profundo y dio medio paso hacia el portón. Austin sintió el gesto, ese casi imperceptible, y supo que era el momento exacto de poner palabras a la madera. Palabras cortas, firmes, sin adornos, que no prometan un paraíso ni pintan al otro como villano de cuento. La miró, no la examinó, no la conmovió, la miró como se mira a alguien a quien se le reconoce la fuerza. Y dijo, con la serenidad de quien ofrece camino y no salvación, «Vienes conmigo». Emily no se movió. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella, una fuerza invisible que nadie veía, pero que estaba siempre ahí, le sujetaba los tobillos al suelo como raíces viejas. Sabía que el momento había sido distinto esta vez. Lo supo por la mirada de Lily, que ya no preguntó con la voz, sino con los ojos, como si estuviera confirmando lo que ya intuía, que esto no era normal, aunque todos fingieran que sí. El golpe no fue el peor. Lo peor fue ese instante después, cuando todo quedó en silencio y ni las paredes parecían saber qué hacer con lo que acababa de pasar. Emily sintió una quemazón bajo la piel del rostro, pero fue otra clase de ardor la que realmente dolía, el de la resignación que se había vuelto parte de su respiración. Kyle no era un monstruo de película, no salía en la noche con una sombra siniestra, ni tenía ojos de villano. A veces incluso sabía reír. A veces con las niñas era tierno. Tenía esas tardes donde parecía volver a ser el joven que una vez la hizo bailar bajo la lluvia con botas llenas de barro. Pero luego llegaban los días como este, donde lo que no decía pesaba más que lo que sí, donde la decepción por no tener un hijo se transformaba en rabia, no contra el destino, sino contra ella. Su padre, Earl Walker, había repetido toda la vida que los ranchos no se heredan a hijas, que una mujer no puede sostener una finca sin un hombre de verdad al mando. Kyle lo escuchó tantas veces que un día se lo creyó, lo convirtió en ley. Emily, al principio, pensaba que era solo una frustración pasajera, pero con el tiempo entendió que para él cada hija nacida era un símbolo de fracaso, un recordatorio de algo que él sentía que la vida le debía, como si la biología fuera una ofensa personal.
Y entonces llegaron las deudas, primero pequeñas, luego más grandes, facturas que se amontonaban en la cocina debajo de una piedra para que el viento no se las llevara, las letras del banco que llegaban cada mes con un tono más seco, el tractor que se descompuso, las cosechas que ya no daban como antes. Cada uno de esos problemas era un fósforo encendido, y el silencio de Emily, ese silencio hecho de prudencia, de evitar peleas, de proteger a las niñas, era la gasolina que lo alimentaba todo. Austin lo veía desde lejos, no en detalle, pero en instinto. Conocía esos patrones, esos silencios, esas miradas que buscan una salida sin atreverse a pedirla. Lo sabía porque lo había vivido en carne propia con su hermana Hadley. Una mujer fuerte, testaruda, valiente, que no salió a tiempo. Cuando quiso hacerlo, ya era demasiado tarde. Desde entonces, Austin no miraba hacia otro lado. Esa tarde, al ver el rastro en la mejilla de Emily, entendió que las cosas ya habían cruzado una línea. No dijo mucho, solo se fue hasta el granero, preparó una caja con una manta gruesa, una linterna con baterías nuevas, una hogaza de pan envuelta en papel y un pequeño papel arrugado, escrito con letra clara: Olivia Brooks, trabajadora social. Lo dejó en la caja del camión, sin ruido, sin preguntas, sin condiciones. Era su manera de decir: cuando estés lista, hay una salida. No te la empujo, pero aquí está. Esa noche, mientras Kyle dormía profundamente en el sofá, con la televisión encendida en volumen bajo y una botella vacía en la mano, Emily caminó en puntas de pie hasta el baño. Se miró al espejo, sin buscar drama. El moretón no era grande, pero sí claro. No necesitaba maquillaje, necesitaba respuestas. Mojó una toalla con agua fría y se la presionó contra el pómulo. El dolor físico era tolerable, lo había sentido antes. Lo que le pesaba era la idea de que sus hijas, esas 3 pequeñas vidas que había traído al mundo con tanto amor, estaban creciendo en una casa donde el miedo era normal. No era solo lo que Kyle decía, era cómo lo decía, cómo medía sus palabras, cómo controlaba la casa sin levantar la voz, cómo las niñas caminaban más despacio cuando él estaba de mal humor, cómo Grace ya sabía cuándo llevarse a sus hermanas al cuarto para jugar en silencio. Emily no necesitaba más pruebas, las tenía todas. En la habitación, las 3 dormían juntas, como su cercanía fuera una barrera contra lo que no podían nombrar. La luz del pasillo quedaba siempre encendida, no por miedo a la oscuridad, sino por miedo a los sonidos que pueden venir con ella. Lily abrazaba su muñeca sin un ojo, June murmuraba en sueños, Grace dormía con un cuaderno abierto sobre el pecho, un dibujo de las 3 montando a caballo, lejos, muy lejos. Emily se sentó en la esquina del pasillo. No lloró, no se permitió quebrarse, no por ella, sino por ellas. Porque si caía ahora, ¿quién les iba a enseñar que el amor no duele, que el amor no castiga, que el amor no juzga a una madre por tener hijas en lugar de hijos? Era esa la herida más profunda, no el pómulo inflamado, no el silencio de Kyle, no las facturas ni las deudas. Era la posibilidad, la aterradora posibilidad, de que sus hijas crecieran creyendo que eso era normal, que ser mujer significaba aceptar menos, que el respeto era algo que se pedía, no algo que debía estar dado desde el principio. El dolor de Emily no gritaba, no golpeaba puertas, no salía en fotos. Era un dolor silencioso, cotidiano, pero esa noche, mientras sostenía la toalla húmeda sobre la piel, algo dentro de ella se movió. Pequeño, casi imperceptible, como una grieta que apenas empieza a abrirse en una represa. No era esperanza todavía, era algo más primitivo. Era un susurro. Y ese susurro decía: esto no puede ser lo que ellas hereden. El amanecer huele distinto cuando uno ya ha tomado la decisión. No hay nada mágico en el aire, pero sí hay una claridad nueva. No es más ligero el cielo, pero se ve más alto. Cuando Emily abrió los ojos ese día, lo supo. Aún antes de moverse, antes de decir palabra, su cuerpo ya había entendido que no había vuelta atrás. No despertó a las niñas con prisa. Lo hizo como cada mañana, con una mano en la frente de Grace, un susurro al oído de June, una caricia detrás de la oreja de Lily. Ninguna de ellas preguntó. Había algo en la forma en que su madre las miraba que les dijo todo lo que necesitaban saber.
Hoy no era un día cualquiera. Emily no dijo la palabra huir. No tenía sentido cargarla en sus mochilas. Decirla era demasiado. Lo que hacían no era correr, era salir. Salir de una casa donde el amor se había vuelto una sombra larga y fría. Salir sin escándalo, sin dejar cartas, sin prometer volver. Salir era un acto de amor, no de fuga. Mientras las niñas se ponían las botas, ella llenó un morral. Nada que pesara demasiado, solo lo esencial. Las actas de nacimiento de cada hija, un folder con copias de recibos, agua, luz, el seguro médico de Grace cuando tuvo fiebre, una foto de las 3 en la feria del condado, el anillo de bodas de su madre, de esos que no valen mucho dinero, pero pesan en la memoria. Guardó también una camisa extra para Lily, porque siempre se manchaba antes del almuerzo. Cuando fue a cerrar el bolsillo exterior, encontró algo inesperado, un teléfono viejo, de esos que ya no llaman, pero aún graban. Era de Kyle, de algún modelo anterior. Al revisarlo, vio un par de videos cortos. Lily lo había usado sin que nadie lo notara. En uno se escuchaban voces elevadas, en otro frases que hacían doler el pecho. Emily sintió cómo se le quebraba algo, no por lo que oía, sino por lo que implicaba. Su hija más pequeña ya no dibujaba para expresar lo que sentía, ahora grababa, porque sabía que un día eso serviría para demostrar la verdad, porque sospechaba que algún adulto, algún día, la iba a necesitar. Austin esperaba afuera, con el motor del camión en marcha. Tenía la mirada firme pero no tensa. No era el salvador de la historia, él lo sabía. No traía una capa ni promesas, solo espacio en el asiento del copiloto, gasolina en el tanque y una calma que no asustaba. Cuando Emily subió al vehículo con las niñas, él no preguntó nada, solo bajó un poco la radio, que sonaba con country viejo. Miró por el retrovisor. Luego dijo, «No te estoy salvando», lo dijo con respeto, como quien reconoce la fuerza ajena. «Solo te estoy abriendo la puerta». Emily no respondió con palabras, solo asintió. Le bastaba con haber sido tratada por fin como alguien que no necesitaba permiso para salir adelante. La oficina de Olivia Brooks estaba en un edificio gris, al lado de la biblioteca del pueblo. En la recepción había sillas de plástico azul, una cafetera con olor a café recalentado y dibujos infantiles pegados en la pared. Uno de ellos tenía el título «Mi familia feliz». Emily lo miró de reojo mientras las niñas ojeraban revistas viejas. Se preguntó si algún día sus hijas podrían dibujar algo así sin mentirse. Olivia era una mujer de voz pausada y ojos agudos. No tomó notas al principio, solo escuchó. Emily le mostró el teléfono. Olivia lo reprodució sin interrupciones. No hizo gestos dramáticos, solo asentía, con la expresión de quien ha oído cosas así demasiadas veces y sin embargo nunca se acostumbra. «Esto puede ayudar», dijo al terminar, «pero no será fácil». Emily lo sabía, no pedía facilidades, solo justicia. Olivia marcó a la sheriff del condado, Dana Collins. Hubo un momento de tensión al mencionar el nombre de Kyle Walker. Él era conocido, no por actos violentos, sino por su apellido, su participación en partidas de cartas con el cuñado de Dana, su presencia en los rodeos locales. Pero los nombres no pesan más que las pruebas, y las grabaciones eran claras. Había una historia, ahora había evidencia. El giro llegó más rápido de lo esperado. A las pocas horas, Kyle denunció un secuestro, afirmó que su esposa se había llevado a las niñas sin consentimiento, que estaba manipulada, que alguien la estaba usando para arruinarlo. Las palabras llegaron a oídos de la patrulla local. Una camioneta con el escudo del condado pasó por el rancho de Austin. Un oficial joven, con uniforme limpio y mirada nerviosa, bajó del vehículo. Había leído el informe, pero aún no entendía bien a quién creer. Entró con cautela. Miró a Emily con una mezcla de duda y protocolo. «Señora Walker», empezó, «quizás es mejor que esto se resuelva en privado. Tal vez puedan hablar, aclararlo. Los niños», miró a las niñas, que jugaban con unas figuritas de plástico en el sofá, «podrían salir menos afectados si usted regresa a casa y...». Emily se enderezó. No fue un grito,
No fue una escena, fue una frase dicha con la voz de alguien que por fin encontró su lugar, una frase sin temblores ni adornos. No vuelvo a una casa donde mis hijas aprenden a pedir perdón por existir. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier argumento legal. El oficial no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, asintió y dijo que informaría a la sheriff. Austin, que había permanecido cerca sin intervenir, respiró hondo. Olivia tomó nota, y las niñas, por primera vez en mucho tiempo, se acercaron a su madre y la abrazaron sin miedo. No porque hubiera terminado la historia, sino porque por fin había comenzado otra. El aire olía a heno fresco, a algodón de azúcar y a humo de parrilla. La feria ganadera del condado era un evento sagrado en Dry Creek. Durante 3 días, las diferencias se guardaban, las familias se reunían, y todo el pueblo, granjeros, comerciantes, maestros, alguaciles, se mezclaba en una tregua festiva entre corrales y concursos de pasteles. Emily caminaba entre los puestos con sus hijas, una mano sobre el hombro de Grace, mientras June y Lily corrían de atracción en atracción con los ojos llenos de luz. Por fuera, parecía una escena simple, incluso alegre. Pero en el fondo, ella sabía que ese día no iba a terminar como otro más. Lo sentía en el pecho, como un reloj interno que empezaba a marcar un conteo regresivo. Austin estaba cerca, como siempre, sin invadir pero presente. La feria era un lugar abierto, y Kyle también vivía en el condado. Era solo cuestión de tiempo. Olivia Brooks ya había avisado que la orden temporal de protección seguía en proceso, pero no era definitiva. La evidencia que tenían era clara, pero la ley caminaba lento, sobre todo cuando el acusado era alguien respetado. Y entonces sucedió. Kyle apareció entre la multitud como si nada, con la ropa limpia, la barba recién arreglada y esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería parecer razonable. No venía gritando, no venía desbordado, venía como un hombre que creía que aún tenía derechos sobre lo que había perdido. «Dámelas, Emily, no haré escándalo», dijo, deteniéndose a solo unos pasos de ellas. El tono no era de súplica ni de furia, era un intento de dominio disfrazado de calma, pero Emily ya no era la misma. No era la mujer que se encogía de hombros ante sus palabras. Había cruzado un umbral, uno que no tiene retorno. La banda seguía tocando a lo lejos, y la mayoría de los presentes no comprendía lo que estaban viendo. Algunos voltearon, otros fingieron no mirar. En los pueblos pequeños, las cosas privadas rara vez se discuten en público, pero esta vez el silencio no iba a proteger a nadie. Austin no se puso delante de Emily, se colocó a su lado, como quien respalda, no como quien reemplaza. Sabía que ese momento no le pertenecía a él, era de ella. En ese instante, entre el ruido de la feria y los murmullos, apareció Dana Collins, la sheriff del condado. Caminó con paso seguro entre los curiosos hasta detenerse frente a Emily. Era alta, de mirada severa, y cargaba más años de servicio que el uniforme podía mostrar. Emily no se apresuró, sacó el teléfono viejo, el de Lily, y lo sostuvo en alto. «Sheriff», dijo, «escuche esto». Lily, pequeña pero firme, fue quien pulsó play. El sonido emergió claro, filtrado por el altavoz. No solo eran gritos, no solo era rabia, era una amenaza nítida, dicha con voz baja y tensa. «Me fallaste por darme hijas, lo único que sabes hacer es criar inútiles». Un segundo de silencio. Y luego, el ruido metálico de una hebilla de cinturón arrastrándose. No había necesidad de explicar más. Pero entonces, de entre la multitud, surgió una voz que nadie esperaba. La señora Whittaker, vecina de toda la vida, levantó la mano con temblor y dijo, «Yo lo vi, varias veces, desde mi ventana, a ella, a las niñas también. No lo dije antes porque pensé que no era asunto mío, pero ya no puedo seguir callando». Dana apretó la mandíbula, tomó el teléfono, miró a Emily solo un segundo y luego habló por radio. «Solicito orden de protección inmediata. Hay evidencia directa, repito, inmediata». Kyle, al darse cuenta de que la situación se le escapaba, intentó lo impensable. Dio un paso hacia Emily y quiso tomar del brazo a June, la de en medio, como si aún pudiera imponer su voluntad por encima de todo. Pero Austin, con una sola maniobra, se movió justo lo suficiente para bloquearlo. No fue violento, fue firme, fue como un muro que no necesita gritar para ser claro.
2 agentes que estaban cerca reaccionaron con rapidez. Tomaron a Kyle por los brazos antes de que pudiera dar otro paso. La gente empezó a comprender, se acercaron más, algunos susurraban, otros simplemente observaban, con esa mezcla de sorpresa y verdad confirmada. Kyle forcejeó, pero sus ojos ya no estaban llenos de furia, estaban desorientados, como si no entendía cómo había llegado a ese punto, como si aún pensara que esto se podía resolver con una conversación a solas. Pero esta vez el tiempo de las conversaciones había pasado. Entonces llegó el golpe más inesperado. Dana, con voz neutra, entregó un sobre a Emily. Venía de la oficina del abogado de la familia. Walker, al abrirlo, Emily reconoció el membrete. Era una copia del testamento de Earl Walker, el padre de Kyle. El documento era claro, legal, sellado y firmado. El 40% del rancho no estaba destinado a Kyle, estaba reservado para el primogénito de la siguiente generación Walker. Grace, la hija mayor de Emily, la niña que Kyle había rechazado por no ser varón, la misma que ahora, sin saberlo, heredaba la tierra que él tanto temía perder. Fue como un eco cruel del destino, como si la tierra misma hubiera estado esperando a ver quién era verdaderamente digno de ella. Kyle bajó la cabeza, no dijo palabra, no peleó, no suplicó. Cuando le leyeron sus derechos, su silencio fue más fuerte que cualquier grito. No era el silencio de un hombre digno, era el de alguien que por fin entendía que había perdido más que una disputa, había perdido el relato que usaba para justificarse, y ya no quedaban testigos dispuestos a seguir creyéndolo. Emily se mantuvo en pie, no sonrió, no celebró, solo sostuvo la mano de sus hijas. Y en ese momento supo que lo había logrado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había cambiado el rumbo de la historia. El invierno pasó sin estridencias, como si el campo hubiera decidido respetar el silencio que necesitaba la tierra. La primavera llegó con brotes tímidos, y con ella, un viento nuevo empezó a soplar en los márgenes de Dry Creek. No era un cambio que se notara a simple vista, pero estaba ahí, en los detalles, en el nombre grabado en el buzón, en la forma en que la gente del pueblo miraba a Emily Walker con algo más que curiosidad, con respeto, con memoria. El buzón, pintado a mano, decía Walker and Daughters. Las letras no eran perfectas, pero estaban firmes, como quien se sabe merecedor del lugar que ocupa. Detrás del portón recién instalado, un potrero cercado a nuevo albergaba no ganado de exhibición ni caballos de competencia, sino mustangs rescatados. Animales que habían conocido el abandono, la desconfianza, la violencia, y que ahora aprendían, con tiempo y paciencia, que podían volver a confiar. Emily no era entrenadora profesional, no tenía diplomas colgados ni títulos rimbombantes, pero tenía algo más valioso, la experiencia de haber domado su propio miedo. Y eso, sin quererlo, la convertía en la persona ideal para enseñar a otros, humanos o animales, que hay una salida cuando alguien se toma el tiempo de mirar sin juzgar. Llamó al proyecto Three Daughters, no por nostalgia, sino como una promesa, que sus niñas crecerían sabiendo que su historia no estaba marcada por lo que escaparon, sino por lo que construyeron después. Las manos de Emily todavía temblaban algunas noches, en especial cuando sonaba una camioneta desconocida o cuando alguien golpeaba la puerta sin avisar. El cuerpo guarda memoria, incluso cuando la mente ya aprendió a seguir adelante. Pero ahora, esos temblores no paralizaban, solo le recordaban lo lejos que había llegado. Y cada vez que una yegua le acercaba el hocico con desconfianza, ella respondía con paciencia. Sabía que la confianza no se exige, se cultiva. Austin Cole pasaba de vez en cuando. Traía pacas de alfalfa, herramientas que prestaba sin preguntar o simplemente compañía silenciosa mientras observaban a los caballos desde la cerca. A veces decía alguna broma que apenas rozaba la comisura de su boca, como si la alegría todavía le costara salir completa. Pero no necesitaban más. Él no era un héroe, ni pretendía serlo. Era simplemente un hombre que había entendido que tender la mano no te convierte en salvador, sino en vecino. Y eso bastaba. La sheriff Dana Collins también hacía visitas periódicas, firmaba papeles, tomaba café, pero sobre todo observaba.
no solo el rancho, sino cómo el condado había empezado a cambiar en pequeños gestos, en la forma en que las maestras hablaban con las niñas en la escuela, en los comentarios que ya no se toleraban en el supermercado, en el respeto que se iba sembrando con más fuerza que el miedo. Olivia Brooks colgó un volante nuevo en la iglesia, en la gasolinera y en la sala de espera del centro médico. Si necesitas salir, hay gente, hay puertas. Nada más, nada menos. Un mensaje simple como un faro silencioso en medio de la rutina. Un día, cerca del atardecer, cuando los colores del cielo se volvieron más suaves y el aire olía a tierra tibia, una joven apareció junto a la cerca. No tenía más de 20 años, cargaba una mochila rota, los zapatos polvorientos, la espalda encorvada por el peso de algo que no se veía. No preguntó nada, solo se quedó parada, mirando el cartel del buzón, el corral, el silencio de los caballos. Parecía más cansada que decidida. Emily la vio desde la distancia y no se acercó corriendo, no abrió los brazos ni hizo promesas. Solo caminó con la misma calma con la que se había acercado a sí misma tantos meses atrás. Y cuando estuvo a un par de pasos, la miró a los ojos. No preguntó su nombre, no preguntó de dónde venía, solo reconoció esa mirada, la misma que un día ella llevó puesta como un abrigo invisible. Entonces, sin grandilocuencia, sin discursos ni garantías, abrió el portón, y con voz mansa, firme, como quien nombra una posibilidad en vez de una orden, dijo las mismas palabras que un día le ofrecieron libertad. «Vienes conmigo». Y por primera vez en mucho tiempo, esa frase no sonó a rescate, sonó a elección. Porque la inspiración, en su forma más real, no llega desde los altares ni los podios. Llega así, con un portón abierto, una voz serena y la voluntad silenciosa de empezar otra historia.